Cuando entras a Omegle, generalmente estás preparado para cualquier cosa, ya sea gente que cambia su cámara sin razón, personas amigables o personas sin ropa. Era la imprevisibilidad de Omegle lo que lo hacía realmente interesante, pero un día la imprevisibilidad se salió de control y fue mucho más de lo que esperaba encontrar. Fue una noche como cualquier otra. Estaba aburrido y decidí matar el tiempo en Omegle. No esperaba encontrar nada fuera de lo común, solo algunas conversaciones pasajeras para entretenerme antes de dormir. Conecté mi cámara y empecé a pasar de un extraño a otro buscando algo interesante. Para ser honesto, tuve algunas conversaciones bastante entretenidas. Entre personas que intentaban asustarme y otras tocando buena música en guitarra, me estaba divirtiendo. De repente apareció una cámara oscura. Al principio pensé que no había nadie allí. La pantalla mostraba solo una oscuridad profunda, como si la persona al otro lado estuviera en una habitación sin luz. Estaba a punto de pasar a la siguiente cámara cuando noté algo. Una figura apenas distinguible se delineaba en la oscuridad, de pie junto a lo que parecía ser una silla. Me acerqué más a la pantalla tratando de ver mejor. No sé por qué me llamó la atención de esa manera, y sabía que fácilmente podría ser un susto, pero no me importó. Por alguna razón, esa cámara tenía mi atención. La figura estaba inmóvil, mirando algo o a alguien sentado en la silla, pero no podía distinguir quién o qué era. Un escalofrío recorrió mi espalda, y una sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de mí. Había algo extraño en esa cámara que me hacía sentir mal, así que decidí pasar a la siguiente cámara, que mostraba a un menor en cámara mientras su hermano jugaba videojuegos. Después de esa cámara, honestamente sentí que necesitaba despejar mi mente. Estaba un poco confundido. Me costaba creer que una cámara oscura pudiera hacerme sentir tan incómodo, pero lo hizo. Fui a la cocina y abrí el refrigerador buscando una soda. Posiblemente estaba sugestionado, pero es aquí cuando la rareza realmente ocurrió. En ese momento no escuché ningún ruido, no vi nada fuera de lo común, y nada me indicaba que algo malo podría estar pasando en mi casa, pero de todos modos lo sentí. Sentí que estaba en peligro, que alguien me estaba observando y que tenía que salir de allí lo antes posible. Antes de darme cuenta, estaba temblando. ¿Qué diablos me estaba pasando? ¿Por qué me sentía así? ¿Era todo por esa maldita cámara? El frío de la soda en mi mano me hizo darme cuenta de que estaba sudando. Respiré hondo y volví a la sala de estar. Había tenido suficiente de Omegle por un día. Cuando me senté frente a la computadora y miré la pantalla, el horror se apoderó de mí. La cámara extraña estaba de vuelta, la misma oscuridad, la misma figura de pie junto a la silla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esta vez, la figura parecía más clara, más definida y más aterradora que antes. En la imagen alguien estaba sentado y la figura estaba de pie a su lado mirándolo. Podría haber apagado la computadora, pero mi orgullo estaba tan herido por haber sido tan sugestionable con una imagen que claramente era una broma, que hice algo que no tenía por qué hacer. Traté de mantenerme calmado y observar la pantalla detenidamente, buscando cualquier detalle que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Cualquier cosa que me mostrara que era solo una broma y que asustarme era inútil. La figura permanecía inmóvil, pero había algo en su postura que parecía amenazante, como si estuviera esperando el momento adecuado para moverse. Sentí un nudo en el estómago y un sudor frío comenzó a brotar en mi frente. Si seguía mirando a esta figura para calmarme, no estaba funcionando. Decidí que había tenido suficiente. Tuve un momento de cordura y decidí que era suficiente. Mi curiosidad se estaba volviendo peligrosa, aunque era obvio que mi miedo era totalmente injustificado. Mirar esta imagen no me estaba haciendo ningún bien. Presioné el botón de apagado en la computadora y estaba listo para apagar la televisión antes de dormir, pero la rareza continuó. La computadora no se apagaba, la ventana no se cerraba y el administrador de tareas no funcionaba. Pensé que probablemente era un error de la computadora, así que simplemente desconecté los cables. Cuando miré el monitor de nuevo, jadeé. No tenía sentido. La computadora seguía encendida sin energía. De repente algo cayó en la habitación de la cámara. Un objeto que no pude identificar se colapsó en el suelo con un golpe sordo. Al mismo tiempo, en mi propia casa, escuché un ruido similar. Miré alrededor tratando de encontrar la fuente del sonido,
Un libro había caído de la estantería y no había ninguna razón aparente para ello. El libro no estaba mal colocado. No había viento y nada indicaba que estuviera a punto de caer, pero aún así lo hizo, al igual que en la cámara. ¿Entiendes el significado de eso, verdad? Intenté encender la computadora de nuevo para aumentar el brillo y asegurarme de que mi corazonada estaba equivocada, pero la computadora seguía sin funcionar. Tomé mi celular de mi escritorio y le tomé una foto a la pantalla. Entré en la foto y comencé a editarla, aumentando la nitidez, el brillo y el contraste casi al máximo para ver si podía distinguir algo. Cuando la imagen finalmente fue un poco más reconocible, me quedé totalmente atónito en mi asiento. No podía creer lo que estaba viendo. La foto que había tomado con mi celular revelaba la habitación oscura, y en ese momento entendí lo que estaba pasando. La cámara no mostraba una habitación desconocida. Mostraba mi propia sala de estar en modo espejo. Vi mi propio reflejo en la pantalla y no era la persona que estaba de pie allí. Yo era el que estaba sentado allí. ¿Sabes lo que significa eso? La figura oscura que había estado viendo todo este tiempo estaba de pie justo a mi lado mirándome. En ese momento sentí un frío helado en toda la habitación. Giré la cabeza lentamente hacia el lado donde se suponía que estaba la sombra. Respiré hondo. Estaba realmente asustado y esperaba no encontrar nada, pero sabía que no era así. La sombra había entrado en mi interior. Tan pronto como esto sucedió, comencé a ahogarme. Sentí que algo dentro de mí me estaba asfixiando. Mi cuerpo estaba congelado y lleno, como si no hubiera espacio dentro de mí. Sentí que iba a implosionar. Corrí de un lado de la casa al otro, chocando contra todo lo que veía y golpeando mi propio cuerpo. No estaba haciendo esto, pero sentía el reflejo de hacerlo como si mi propio cuerpo estuviera actuando en defensa de algo. En mi acto de desesperación choqué contra la estantería y la vi caer sobre mí. Traté de esquivarla pero no pude, y después de eso no recuerdo nada. Cuando desperté estaba en el suelo de mi sala de estar. La computadora estaba apagada, pero esta vez realmente estaba apagada. Me sentía agotado, como si no hubiera dormido en días. Desde esa noche, mi cuerpo dolía mucho, pero la estantería ya no estaba sobre mí. Cuando miré la hora, me di cuenta de que habían pasado más de 24 horas. Mi casa estaba diferente, como si alguien hubiera estado haciendo cosas en ella. Revisé la puerta y aún estaba cerrada con llave. Era imposible que alguien hubiera entrado. Traté de recomponerme, pero eso solo fue el comienzo de lo que me esperaba. Desde ese día, me despierto en lugares de mi apartamento donde no recuerdo haberme acostado. Siento una sensación constante de cansancio, lo cual no tiene sentido porque duermo mucho más que antes. El sueño me llega de repente. Puedo estar lavando los platos y de repente siento un apagón. Esto ocurrió hace unos meses y los apagones se están volviendo más constantes y duraderos. Traté de grabar la pantalla para ver qué estaba pasando. Y cuando veo las grabaciones, puedo verme a mí mismo, solo que no soy yo en las grabaciones. Estoy de pie en puntos aleatorios de mi casa, mirando a la nada durante horas. Camino de un lugar a otro, como comida cruda de mi refrigerador y me golpeo la cabeza contra la pared. Siento que algo oscuro entra en mí y me mantengo despierto cada vez más tiempo. Pensé en quitarme la vida, pero soy demasiado cobarde para eso. Tengo miedo de lo que me pueda pasar. Ningún medicamento que tomo me funciona. Ninguna prueba médica ni respuesta en internet me ha dado una solución. No quiero perderme a mí mismo. Quiero seguir viviendo. Aún soy muy joven. No hice nada para merecer esto. Cada vez que me siento cansado, lloro hasta quedarme dormido. Tengo miedo de que tal vez una de estas veces que me duerma, no vuelva a despertar. Soy Tadeo. Solo soy otra persona que le gusta navegar por internet y he estado en todas las aplicaciones y sitios web geniales que puedas imaginar. Entre todos ellos estaba Omegle, un chat donde podías conocer personas de cualquier parte del mundo. Muchos pueden no saberlo, pero hace unos meses Omegle cerró para siempre, y siendo una persona que lo había dejado hace tiempo, puedo entender fácilmente por qué. Cuando estaba de moda, Omegle solía ser un lugar bastante divertido e ideal para conocer gente de todo el mundo, pero como todos saben, también podía ser un lugar perverso lleno de personas depravadas y psicopáticas. Pero incluso en algunos casos, dentro de unos pocos casos,
También podía convertirse en un lugar muy, muy oscuro, y eso es lo que me encontré. Era una noche ordinaria, y como de costumbre, estaba solo en casa. Mis padres estaban fuera de la ciudad por el fin de semana, y sin nada mejor que hacer, decidí entrar a Omegle para pasar el rato. Como les dije antes, hasta ese momento había tenido algunas experiencias extrañas en la plataforma, pero nada demasiado perturbador o que me hiciera no querer iniciar sesión en Omegle nunca más. Me senté frente a la computadora con las luces apagadas y mis auriculares puestos. Empecé a moverme de una conversación a otra, encontrándome con las típicas personas aburridas, bromistas o simplemente pervertidas. Este día fue mucho más aburrido que el resto. La gente no interactuaba conmigo, no me escribía, y no parecía notar que estaba en la pantalla. Después de unos minutos comencé a aburrirme y estaba a punto de cerrar el chat hasta que me encontré con algo diferente. La pantalla se volvió negra y apareció un mensaje en el chat. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Solo tomó unos segundos para que llegara la respuesta. Digamos que soy alguien que disfruta de la compañía. ¿Por qué la pantalla está negra? ¿No tienes cámara? No te preocupes por eso. Dime, ¿qué haces en una noche como esta? Pasando el tiempo estoy un poco aburrido. ¿Y tú? Te estaba buscando. Tenía muchas ganas de tener una buena charla contigo. Mi reacción inicial a ese mensaje no fue la que todos esperarían. Muchas personas que conozco se habrían aterrorizado al leer eso, pero yo solo me reí. Realmente no tienen idea de cuántas veces alguien ha intentado asustarme en internet. Me divertía un poco con este tipo, así que decidí seguirle el juego. ¿Qué quieres decir con eso? Jaja. ¿Puedo mostrarte algo? Antes de que pudiera responder, la pantalla negra desapareció y vi una habitación oscura iluminada solo por la luz de la pantalla de la computadora. No se veía a nadie, solo la habitación vacía. Esto definitivamente era algo nuevo y estaba intrigado. ¿Dónde estás? Aquí es donde estaba cuando pirateé tu computadora, pero ya no estoy ahí. Ahora estoy contigo. De repente, se escuchó un golpe fuerte en mi puerta. Salté del susto y me quité los auriculares. Miré alrededor de mi habitación tratando de calmarme. Seguramente este hombre estaba jugando una broma conmigo. Mis amigos solían hacerme eso, poniendo un ruido de puerta en los auriculares para hacerme pensar que alguien estaba allí. Pero luego la puerta volvió a golpear, más fuerte esta vez. No puedo decirles el miedo que sentí en ese momento. Mi cuerpo estaba temblando. Mis manos comenzaron a sudar y toda la confianza que tenía en la conversación se perdió en solo unos segundos. ¿Cómo era esto posible? Omegle me estaba conectando con personas al azar. Conectar con alguien en mi casa era totalmente inconcebible. El hombre dijo que me había hackeado. ¿Podría hacer algo así? ¿Quién está ahí? De repente me di la vuelta y vi que tenía un nuevo mensaje. Me puse los auriculares y miré la pantalla. El chat se había actualizado. Solo quiero conocerte. En ese momento me di cuenta de que este hombre estaba jugando conmigo. Mi puerta estaba desbloqueada. Podría haber entrado si hubiera querido, pero prefirió tocarla. Desesperado cerré la puerta con llave y me preparé para defenderme. Antes de que pudiera reaccionar, la figura en la pantalla cambió repentinamente. La cámara ahora estaba detrás de la puerta de mi habitación filmándome a través del agujero de la puerta. El hombre también se estaba filmando a sí mismo, pero no podía ver su rostro. El hombre llevaba una máscara blanca inexpresiva, solo mirándome. Este hombre había estado planeando esto. Por favor, déjame en paz, llamaré a la policía. Escribí rápidamente y cerré la ventana de Omegle. Estaba a punto de apagar la computadora, pero la ventana de Omegle se volvió a abrir y ahí estaba. ¿Estás seguro de que quieres apagar la computadora? Es la única forma en que puedes verme. Además, esto me hará enojar. ¿Estás seguro de que quieres verme enojado? El hombre tenía razón. Nervioso me levanté de mi silla y desconecté la cámara web. Sentí como si mi corazón estuviera a punto de explotar. Me estaba mareando. De repente sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Dolía demasiado. No era un ataque al corazón, pero el dolor era tan intenso que parecía que mi pecho se estaba contrayendo. Con el dolor creciendo en mi pecho y mi respiración siendo entrecortada, traté de calmarme. Necesitaba pensar con claridad, pero el pánico era casi insoportable. De repente la ventana del chat en la pantalla parpadeó de nuevo y apareció un nuevo mensaje. ¿Lo sientes? Esto es solo el principio, no quieres saber qué viene después. Mis manos estaban temblando mientras intentaba escribir una respuesta,
pero mis dedos parecían no responder. Sentí una corriente de aire frío en la habitación, como si alguien hubiera abierto la ventana, pero todas estaban cerradas. El miedo me estaba envolviendo. La puerta de mi habitación resonó más fuerte que antes. Miré la pantalla de nuevo y vi que la cámara había cambiado de ángulo, mostrando una vista desde dentro de mi habitación y apuntando directamente hacia mí. La figura enmascarada estaba más cerca, casi en la puerta. No estás en Omegle. Nunca lo estuviste. Esta es una aplicación falsa diseñada solo para ti. Todo lo que viste antes eran grabaciones, nada de eso era real. Pero yo sí lo soy. El terror me paralizó. Este psicópata había planeado todo. Estaba atrapado en su juego y no parecía haber salida. La puerta de mi habitación volvió a sacudirse y supe que el villano estaba a punto de entrar. Con cada golpe en la puerta mi corazón latía más rápido. No podía pensar con claridad, no tenía escapatoria. ¿Qué iba a hacerme este hombre? ¿Me iba a secuestrar? ¿Me iba a asesinar? Este psicópata había calculado cada movimiento, cada paso. Miré alrededor de la habitación buscando algo que pudiera usar para defenderme, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Intenté marcar el número de la policía, pero mi mano temblaba tanto que ni siquiera podía desbloquear el teléfono. En un intento desesperado agarré una lámpara de mi escritorio y la levanté, listo para golpear a cualquiera que entrara. Pero antes de que pudiera siquiera prepararme, la puerta se abrió de golpe. La figura enmascarada estaba allí. Toda la valentía que había reunido desapareció en un instante. Quería gritar, pero no podía. ¿Cómo podría defenderme contra este psicópata si ni siquiera podía gritar por el miedo? El hombre avanzó lentamente hacia mí. Cada paso sonaba como un martillo en mi cabeza. La máscara inexpresiva era más aterradora en persona. Sentí que mis piernas se volvían incontrolables. No iba a escapar, ni siquiera sabía si moriría de pie. Su silencio era ensordecedor, llenando la habitación con una tensión insoportable. Cuando estaba a solo centímetros de distancia, se detuvo frente a mí y sacó un pequeño cuchillo. Podía escuchar su respiración, lenta y controlada, como si disfrutara cada segundo de mi sufrimiento. El hombre acercó su cuchillo a mí, pero en lugar de apuñalarme con él, me habló. «Cálmate, no te haré daño. No porque no quiera, sino porque mi audiencia ha decidido que vivirás. Lo hacen por diversión, ¿sabes? Te dejan vivir para que nunca olvides este momento. Luego votan cuando están aburridos. ¿Sabes para qué votan? Votan para que vuelva a matarte y con qué arma usaré. De todos modos, no tienes que ponerte tan nervioso. Mi audiencia puede ser un poco sádica, pero como dije, solo quería que te conocieran». Luego, sin más, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando la puerta abierta de par en par. Me quedé paralizado durante unos minutos tratando de procesar lo que había sucedido. De repente escuché sirenas a lo lejos. La policía había llegado, probablemente alertada por un vecino que escuchó los golpes y gritos. Cuando los oficiales entraron, me encontraron en estado de shock. Apenas pude explicar lo que había sucedido. Mi voz temblaba y mis palabras estaban desordenadas. Registraron la casa, pero no encontraron a nadie. El hacker había desaparecido sin dejar rastro, como un fantasma. Desde esa noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Vivo con el miedo constante de que él regrese. Cada ruido en la noche me sobresalta, y cada vez que me voy a dormir, vivo con la sensación de que esa noche finalmente será la noche en que ese hombre me asesine. Después de esa noche, nunca volví a iniciar sesión en Omegle, ni en ninguna otra plataforma de chat en línea. Lo único que ha cambiado hoy es que ahora tengo un arma para defenderme, pero no creo que pueda usarla sin que ese hombre me note y tome las medidas necesarias. Si me ve, lo único que me queda por hacer es tratar de vivir lo más normalmente posible y rezar para no tener que ver a ese hombre o esa máscara nunca más, porque si lo hago estoy seguro de que serán mis últimos momentos de vida. Era una aburrida noche de verano. Acababa de terminar el año escolar y tenía mucho tiempo libre. Mis días los pasaba patinando con mis amigos en el parque. Patinar era mi pasión en ese momento, y prácticamente todo mi tiempo libre lo dedicaba a ello. Sin embargo, algunas tardes me encontraba aburrido en casa. Nunca fui mucho de videojuegos, así que ver mis series favoritas era mi pasatiempo preferido. Pero seamos realistas,
Incluso tus actividades favoritas se vuelven aburridas después de varios días de hacerlas. Pero una noche en particular, recordé una conversación con un amigo. Mi amigo solía entrar en la página web Omegle y tratar de hacerle bromas a la gente. A menudo se hacía pasar por una chica poniéndose un maquillaje muy bien hecho por su hermana. Debido a su cara juvenil, parecía una chica de verdad. Este catfishing bastante efectivo obtenía reacciones realmente divertidas. Los chicos al otro lado de la pantalla a veces se excitaban y le hacían cumplidos. Después de jugar un poco con ellos, revelaba su verdadero género mostrando su voz masculina y profunda. Estas historias que me contaba mi amigo eran hilarantes, tanto que decidí probar Omegle yo mismo. Al principio realmente tenía la intención de conocer gente en línea y ver a dónde me llevaba. También esperaba encontrarme con chicas lindas de mi área. Sé que parece un cliché y muy romantizado, pero era un hombre solitario en ese momento. Nunca había estado en una relación legítima antes. Quería enamorarme de alguien, quería cuidar de alguien. Lamentablemente Omegle me decepcionó bastante rápido. Cada vez que intentaba iniciar una conversación con alguien me saltaban. A veces ni siquiera podía decir una palabra. Llegué a la conclusión de que tal vez solo estaban buscando chicas en esta página. Después de todo, todos los demás chicos tenían los pantalones bajados y mostraban sus partes íntimas a la cámara. Al principio estaba sorprendido y disgustado, pero después de ver algo 10 veces te acostumbras. En ese punto ya eran las 11 p.m. Decidí saltarme a las últimas personas y simplemente dar por terminado el día. Pero cuando estaba a punto de hacer esto, me encontré con algo que realmente no esperaba ver en mi pantalla. Lo primero que noté fue una mesa grande con armas esparcidas por ella. Detrás, un hombre de aspecto extraño. Mi ritmo cardíaco comenzó a aumentar. Conté alrededor de 6 armas en la mesa. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué alguien mostraría sus armas así en Omegle? Tenían que ser falsas, ¿verdad? Mientras me hacía esta pregunta, me centré en el hombre. La habitación detrás de él estaba completamente oscura. No podía ver nada más que a él y las armas. El hombre estaba sentado quieto detrás de su mesa, con los ojos muy abiertos. Tenía el pelo largo y negro, y toda su ropa era oscura también. Llevaba una especie de atuendo gótico. Incluso la piel alrededor de sus ojos estaba pintada de negro, casi como un tipo de payaso o el Joker, pero en escala de grises. Su falta de movimiento empezaba a jugar con mi ansiedad, pero de alguna manera esperé a que comenzara la conversación. Después de un largo y incómodo minuto mirándonos, finalmente empezó a escribir algo en su teclado bajo la mesa. Curiosidad sería un eufemismo para lo que sentía en ese momento. Estaba realmente intrigado por alguna razón. ¿Qué podría estar escribiendo este tipo? El texto decía: «Hola, te elijo para decidir mi destino. Jugaremos al notorio juego llamado ruleta rusa, pero esta versión está un poco modificada. En mi mesa aquí tengo 6 armas. 2 de ellas están completamente cargadas y las demás están vacías. Tú decidirás cuál gatillo debo apretar apuntando a mi cabeza. Lo haremos 2 veces y si sobrevivo gano. Si no, tú ganas». Me reí a carcajadas leyendo este mensaje. No soy un experto, pero las armas eran claramente falsas. Estaba tratando muy duro de hacerme creer en esta broma. Recordando una de las historias de mi amigo en Omegle, también mencionó que la gente hacía cosas como esta. Así que en este punto supe de inmediato que esto era un acto. Y desde mi ángulo, las armas no parecían lo suficientemente brillantes como para parecer metal real. Parecían estar hechas de plástico por alguna razón. Sabiendo todo esto, procedí. Estaba aburrido y quería ver hasta dónde llevaría esto. ¿Realmente fingiría su propia muerte? Entonces miré las armas y decidí elegir la que estaba a la izquierda. Le envié un mensaje con esto y él eligió esa arma. Estaba más emocionado e intrigado que asustado. Tenía curiosidad por ver hasta dónde llevaría su actuación, por así decirlo. Luego mostró el arma a la cámara y mostró claramente todos los detalles que tendría una pistola real. Finalmente pude ver el brillo del metal del arma, y quedé realmente impresionado con el realismo del arma. Debía ser algún tipo de accesorio de nivel cinematográfico. A pesar de todo esto, nunca en mis sueños más salvajes consideré la posibilidad de que estas fueran armas reales. Luego se puso la pistola en la cabeza y cerró los ojos, tirando lentamente del gatillo. La pistola solo hizo clic. En ese punto estaba 100% seguro de que estas eran muy buenas falsificaciones o eran armas reales, pero todas estaban vacías.
Estaba ansioso por elegir la siguiente arma, desesperado por mostrarle al hombre que no había caído en una estúpida broma. Luego repetimos el proceso. Me pidió que eligiera un arma y elegí la del medio esta vez. Luego comenzó a temblar como una hoja. Se puso la pistola en la cabeza, pero esta vez fue muy diferente. Todavía estaba temblando y parecía que quería intentar bajar la pistola por un segundo. Estaba dudando en apretar el gatillo. Le tomó alrededor de 2 minutos reunir el coraje. Yo no parpadeé ni me inmuté esta vez. Solo estaba asombrado por la actuación del hombre. Sus temblores y estremecimientos parecían casi genuinos. Pero luego sucedió. Apretó el gatillo y pude ver cómo su cabeza explotaba con mucha sangre esparciéndose por la habitación. Unas gotas salpicaron la cámara, lo que afortunadamente borró la horrible vista de lo que quedaba de su cabeza inferior. Pero incluso a través de la sangre, pude ver cómo sus músculos comenzaban a contraerse y espasmarse. Después de unos segundos más, dejaron de moverse. Inmediatamente aparté la vista de mi computadora y cerré los ojos. Seguí diciéndome a mí mismo que no había manera de que esto pudiera ser real, pero empezaba a creer que él no estaba fingiendo. La sangre se veía demasiado real y no había forma de que este hombre pudiera haber fingido volarse la cabeza. Esto parecía más realista que las películas de Hollywood. No podría haber sido una edición, tenía que ser real. Seguí cerrando y abriendo los ojos unas cuantas veces para ver si su cuerpo seguía allí. Mi ataque de ansiedad estaba en su punto máximo. Parte de mí solo estaba esperando que el hombre comenzara a moverse nuevamente, esperando que fuera algún tipo de animación 3D. La otra parte estaba enfrentando la realidad, pero su cuerpo nunca se movió. Decidí quedarme en la página el mayor tiempo posible para ver si el cuerpo al menos se movía un poco. Tal vez alguien de su casa entraría en la habitación y lo llevaría rápidamente al hospital. Estaba devastado, pero en ese punto empecé a sentirme enfermo del estómago. Corrí al baño y comencé a vomitar. Pasé unos buenos 20 minutos antes de volver a mi habitación. Abrí lentamente mi laptop. Realmente esperaba que solo fueran alucinaciones o algo. Tal vez un sueño. Solo quería despertar de esta pesadilla. Pero entonces me golpeó. Acababa de presenciar a alguien quitarse la vida. Cuando miré la pantalla con horror, la imagen seguía siendo la misma. No podía estar fingiendo tanto tiempo. Ahora sabía con certeza que esto no podía ser una broma. Pensé en la idea de gritar en mi micrófono o tal vez alertar a alguien en su apartamento o casa, intentar desmutearme y ver si eso hacía algo. Tal vez alguien estaba cerca y podría ayudarlo. Pero desafortunadamente, en mi pánico, hice clic en el botón equivocado. Esto cerró instantáneamente la ventana de chat con el hombre. Intenté reabrir Omegle, pero en este punto Omegle ya me había asignado a un nuevo extraño. Decidí intentar simplemente dormir de alguna manera, con la esperanza de borrarlo de mi memoria. Obviamente no pude hacer esto. No podría ayudar al hombre de todas formas. No sabía su nombre ni su ubicación. Después de aproximadamente una semana, enterré el recuerdo en lo más profundo de mi mente. Nunca se lo conté a mis padres, nunca se lo conté a nadie, para ser honesto. Estaba demasiado avergonzado, demasiado asustado, demasiado apenado. Todavía pienso ocasionalmente en el incidente después de 4 años. Tal vez si solo le hubiera creído, tal vez si solo lo hubiera escuchado, podría haberle convencido de alguna manera de no hacerlo. Pero no puedo cambiar el pasado. Necesito intentar olvidarme de esto. No hay nada que pueda hacer. La gente a menudo me pregunta por qué soy tan paranoico con respecto a estar en línea, especialmente en estos tiempos. Lo que estoy a punto de contarles debería responder eso perfectamente. Esta historia ocurrió hace unos 3 años. Aún me resulta surrealista hablar de ello. Todo el asunto se sintió como si hubiera sucedido en un borrón, pero de alguna manera puedo recordarlo con todo detalle. Era una noche de viernes, y aunque normalmente estaría con algunos amigos, me encontré en casa. Era una época del año extraña. Mis amigos parecían estar ocupados o enfermos. Esto no era tan terrible de todos modos. A veces disfruto tener algo de tiempo para mí mismo, y era un buen momento para relajarme en mi computadora. Naturalmente me conecté a mi computadora y comencé a navegar por la web. No era productivo, pero me ayudaba a relajarme bastante. Sin embargo,
Después de 1 o 2 horas, mi aburrimiento alcanzó su punto máximo. Me estaba quedando sin cosas que hacer, sin sitios web a los que ir. Recordé un sitio web al que mis amigos y yo solíamos entrar hace un tiempo. Omegle. Había estado por un buen tiempo, pero no había entrado en un rato. Sentía que todo el concepto era un poco tonto a mi edad, pero con todo esto mi aburrimiento estaba alcanzando su límite. Dije, ¿qué demonios? Y decidí abrir una nueva pestaña. Abrí Omegle y, según mis expectativas, nada había cambiado mucho. Era lo de siempre, conocer gente al azar a través de texto o video. No tenía realmente la misma emoción de hace unos años, pero no estoy 100% seguro de por qué. Después de pasar por algunas personas, sin embargo, para ser honesto, todavía estaba aburrido. Pero cuando estaba a punto de presionar escapar, me encontré con un hombre. El hombre tenía una sonrisa casi contagiosa. Sus dientes estaban casi completamente visibles y honestamente me tomó por sorpresa al principio. No hace falta decir que parecía muy feliz por algo, y esto me intrigó por alguna razón. No solo estaba tratando de no arruinar el extremadamente buen humor de este hombre, sino que genuinamente lo encontré interesante ver una sonrisa así en estos días. La mayoría de la gente parece tan infeliz. ¿Qué pasa, hombre?, dije educadamente, tratando de igualar la energía del hombre. Hubo una ligera pausa en nuestra interacción, y luego el hombre sonriente dijo con una voz fría y seductora: «Hola, extraño. Normalmente preguntaría cómo estás, pero parece que estás teniendo un gran día». Respondí en broma. El hombre se rió para sí mismo y continuó: «La vida es demasiado corta para ser infeliz. Nunca sabes cuándo las cosas pueden cambiar. ¿Vale la pena mirar atrás y solo recordarte a ti mismo frunciendo el ceño?». Eso tomó un giro bastante profundo, pero supongo que el tipo tenía razón. No tiene sentido estar siempre abatido. «¿Te gustaría conocer a un amigo?», dijo el hombre abruptamente. Seguro, supongo», respondí. El hombre sonriente entonces sacó a una persona con una máscara. La persona parecía alta y delgada, y la máscara era una blanca sin expresión. Lo único que podía ver en la persona enmascarada era parte de sus ojos. Pero eso ni siquiera era la parte aterradora. La persona en la máscara parecía extremadamente floja, esencialmente lo opuesto al hombre sonriente. «Ahora, no hay necesidad de tener miedo», dijo el hombre sonriente, reconociendo el shock en mi cara. «¿Es esto algún tipo de broma enferma?», pregunté. «Ahora, esa no es forma de tratar a alguien a quien acabas de conocer, ¿verdad?», dijo el hombre, todavía con una sonrisa grabada en su rostro. Me quedé en silencio. Parte de mí quería creer que esto era algún tipo de broma, pero cuando la sonrisa del hombre cambió de felicidad a una mueca enferma, supe que algo siniestro estaba sucediendo. Mi miedo se convirtió en irritación mientras el hombre seguía sonriendo y sosteniendo a esta persona floja en la pantalla. Tomé varias capturas de pantalla y le dije al hombre que dejara la broma enferma o lo reportaría como una molestia a la policía. Pero el hombre siguió sonriendo. Justo cuando mi mano se dirigía al botón de escape, el hombre me detuvo. «No tan rápido. ¿Vas a intentar hablarte para salir de esto?», le pregunté al hombre enojado. El hombre continuó con su sonrisa loca y puso un papel frente a la pantalla. Al principio estaba borroso, pero limpié mi monitor y dejé que su cámara se enfocara nuevamente. Estaba en shock. Mi cara se puso pálida mientras leía el papel una vez más. Era mi dirección. Un escalofrío recorrió mi columna. Mi adrenalina estaba bombeando. No tenía idea de qué hacer a continuación. ¿Debo seguir entreteniéndolo? ¿Llegará la policía a tiempo? El hombre comenzó a reírse y a reírse para sí mismo. Rápidamente desenchufé mi computadora y examiné mi habitación. Corrí escaleras abajo y confirmé que las puertas del frente y de atrás estaban cerradas con llave. Algunas de mis persianas estaban abiertas, pero no había tiempo para correr a cerrarlas. No tenía tiempo que perder. Por lo que sabía, mi dirección podría haber sido filtrada durante toda la conversación. Agarré un cuchillo de la cocina y corrí al baño más cercano. Tiré cualquier silla que tenía contra la puerta del baño y traté de bloquearla. Las cosas solo empeoraban desde allí. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. La operadora de emergencias me dijo que la policía estaba ocupada en otras cosas, ya que era tarde en una noche de viernes, pero intentarían enviar una unidad lo antes posible debido a la naturaleza de la emergencia. Pero mientras la operadora estaba en el teléfono conmigo,
Escuché que mi puerta trasera se abría de golpe. Esa puerta nunca se usaba, siempre permanecía cerrada. Le pregunté a la operadora si la policía ya había llegado a mi casa. Ella dijo que la unidad más cercana aún estaba a unos 5 a 10 minutos de distancia. Entonces escuché pasos acercándose a mi patio trasero. Sabía que tenía una oportunidad. No tomaría mucho tiempo para que quienquiera que fuera entrara en mi casa y eventualmente me encontrara. Reflexioné sobre mis opciones por un segundo, pero finalmente llegué a una decisión. Abrí la ventana del baño y salté por ella. Aterricé de la manera menos graciosa posible. El crujido de las hojas bajo mis pies definitivamente habría alertado al intruso. Era ahora o nunca. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido. Los escalofríos y temblores en mi columna solo alimentaban mi resistencia. Finalmente salté la cerca y salí a la calle. Corrí hacia la carretera principal tan rápido como pude. Mi lado más lógico me decía que al menos debería haber mirado hacia atrás para ver si venían solos o cómo habían llegado a mi casa, pero no había vuelta atrás ahora. Después de lo que parecieron varios minutos de frenética carrera, finalmente llegué a una intersección. Obviamente, no había coches ni gente a esa hora de la noche, pero al menos estaba frente a un semáforo con cámaras y farolas. Miré hacia atrás para ver si me seguían, pero la costa parecía despejada. Finalmente reuní el coraje para caminar de regreso a mi casa y ver si la policía había llegado. Juzgando por los sonidos de las sirenas, sí lo habían hecho. Les expliqué a los policías todo lo que había sucedido cuando llegué allí. Incluso les mostré las capturas de pantalla. Lograron identificar al hombre como alguien que acababa de salir de la cárcel por un cargo menor de vandalismo. Nunca sospecharon que haría algo como esto. Les pregunté sobre la persona en la máscara y si estaban bien. Me lo explicaron, pero intentaron mantener un tono neutral. Las dimensiones de la persona en la máscara parecían coincidir con alguien que había desaparecido no hace mucho tiempo. Todavía no estaban seguros de si la persona estaba inconsciente o muerta en el video. El hombre sonriente estuvo registrando mi dirección IP todo el tiempo. De alguna manera logró rastrear esos paquetes de video hasta mi casa. La policía aún estaba tratando de entender si era el propio hombre o alguien más quien vino a mi casa. Nuestra conversación fue interrumpida por uno de los investigadores que nos entregó un pedazo de papel en una bolsa de pruebas. El oficial parecía tan perplejo como yo. ¿Qué es?, le pregunté. El policía dudaba en mostrármelo al principio. Escuchen, esta es mi casa, ¿de acuerdo? Necesitan mostrarme lo que están viendo ahora mismo. Respondí enojado. El oficial entonces me mostró el papel y mi corazón se hundió. En el papel decía, divertido conocerte, con una carita sonriente escrita al final. En la vida siempre me he considerado una persona bastante afortunada. Sin embargo, la historia que estoy a punto de contarles cambió eso permanentemente. Soy estudiante universitario, y en ese momento estaba en mi segundo año. Me considero una persona sin problemas. Simplemente hago lo mío y llevo una vida normal. Tenía amigos, buenas calificaciones y algunos pasatiempos. Era una persona realmente normal. Sabiendo todo esto sobre mí, nunca esperé que cosas traumáticas me sucedieran. Las personas comunes como yo generalmente no atraen atención negativa ni drama. Era el fin de semana después de los exámenes finales y todos estábamos emocionados. Nuestro semestre había sido largo y difícil, estábamos todos listos para un descanso. Mis amigos y yo acabábamos de felicitar a nuestros amigos de cursos superiores. Ellos se graduaban ese año. Nos relajamos con los graduados, dijimos nuestras despedidas y volvimos a mi dormitorio. En ese momento mi habitación tenía un monitor grande y un conjunto de altavoces, lo que significaba que mis amigos y yo a menudo podíamos ver videos juntos en línea, o simplemente hacer otras cosas. Esa noche en particular, sin embargo, queríamos probar Omegle. Omegle era un sitio web extraño. Estaba compuesto por niños pequeños o viejos mostrando sus partes íntimas en cámara, pero a veces conocíamos a personas tranquilas o nos divertíamos troleando a los raros. En la habitación estábamos yo, mi amiga Sofía, Lucy y Emily. Lanzamos Omegle y comenzamos a pasar por la gente. Al principio no era nada fuera de lo común. Emily y yo estábamos pasando por la gente mientras Lucy y Sofía estaban en el fondo. Conocimos una mezcla habitual de raros y gente genial.
pero parecía otra noche más con las chicas. En algún momento, sin embargo, nos encontramos con un hombre bastante mayor. No estaba exactamente bien arreglado y parecía estar en una habitación sucia. Quiero decir que tenía cerca de 40 años, pero nada de esto era exactamente anormal. Era solo otro viejo espeluznante en Internet. El hombre miró su pantalla y comenzó a sonreír de manera extraña. ¿Qué pasa con esa sonrisa?, preguntamos. Miró alrededor de nuestra habitación un poco más y respondió: «Oh, nada, solo estoy matando el tiempo en línea». En ese momento todos estábamos en la misma página. Todos íbamos a pensar en cosas raras y sarcásticas para decirle para hacerlo sentir incómodo. Después de todo, Omegle estaba destinado a trolear a la gente. «Bonito cabello», comentó Sofía sarcásticamente. El hombre parecía tener un patrón de cabello muy irregular y estaba mayormente calvo en la cabeza. «Eres una joven divertida», respondió el hombre, «pero estoy más enfocado en lo que hay detrás de ustedes». Miramos detrás de nosotros y Lucy estaba en el fondo. Lucy era una joven muy atractiva. Los hombres al azar que la piropeaban era algo a lo que todos ya estábamos demasiado acostumbrados en ese punto. Sin alarmarnos por el comportamiento del hombre, respondimos con otra respuesta sarcástica. «¿Te interesa lo que hay detrás de nosotros? ¿Te refieres al escritorio?» «Oh, es solo un escritorio regular. Vino con el dormitorio. ¿Te gustan las mesas o algo así?» Todos comenzamos a reírnos del comentario de Emily. Sin embargo, el hombre solo sonrió y continuó su pensamiento. «Ustedes son muy graciosas, pero estoy hablando de la chica que está al fondo a la derecha». Todos seguimos riéndonos. «Lo siento, no interesada», respondió Lucy de inmediato. Pero el hombre simplemente continuó. «Eres una joven, ¿ves? Nunca has tenido un hombre de verdad. No sabes lo que es el romance real, pero yo puedo mostrártelo». Todos nos miramos en blanco y luego estallamos en risas. Todos habíamos tenido viejos raros que nos piropeaban en línea, pero este tipo realmente pensaba que tenía una oportunidad con Lucy. Cuando volvimos a mirar la pantalla, el hombre parecía furioso. Su sonrisa inicial había desaparecido por completo. «Ustedes nunca entienden, ¿verdad?», exclamó el hombre. Esto solo de alguna manera alimentó nuestra risa y alimentó aún más la ira del hombre. Comenzó a hablar sobre enseñarle una lección y asegurarse de que entendiéramos que hablaba en serio. En ese momento, habíamos terminado de jugar con el hombre. Pasamos a la siguiente persona pensando en lo mal perdedor que era. Habíamos conocido a raros antes, pero este tipo realmente no podía manejar el rechazo de una chica en línea. Llegó el día siguiente y recibí una llamada de Emily. Aparentemente había una fiesta bastante grande conmemorando el fin del año. Se celebraba la noche antes del día de la mudanza, como de costumbre, y parecía estar ganando mucha atracción en las redes sociales. Pero esta fiesta era un poco diferente. Normalmente los estudiantes encontraban alguna casa o dormitorio para organizar estas fiestas, pero las últimas fiestas que han hecho esto han tenido la policía llamándolos bastante rápido. Así que cuando la policía llegaba, la fiesta se cerraba. Para evitar esto, iban a tener una fiesta en el bosque, en un campamento cercano. Por más extraño que esto parezca, no era realmente anormal en nuestra universidad. Mi universidad está cerca de un conjunto de campamentos bastante famoso. Está cerca del bosque y era común que la gente trajera algunas luces y un altavoz a los senderos lejos de la ciudad para tener fiestas. Era una excelente manera de evitar quejas por ruido y evitar a la policía. Y considerando que esta fiesta se estaba difundiendo en las redes sociales como un incendio forestal, sabíamos que habría mucha otra gente allí. Así que realmente no había nada de qué preocuparse. Sabiendo que esto se había hecho antes, Lucy, Sofía, Emily y yo nos preparamos rápidamente para la fiesta. Seguíamos riéndonos del hombre de antes. Siempre troleábamos a la gente en línea. Pero su reacción fue simplemente impagable. Condujimos hasta el bosque y nos dirigimos al sendero. Era tarde en la noche, pero había mucha otra gente. Finalmente llegamos al campamento y ya había un fuego encendido en una de las hogueras. Había mucha gente allí y la música ya estaba a todo volumen. Entramos y comenzamos a hablar con la gente. Lucy se separó primero y se encontró con un hombre. Era alto y llevaba un suéter gris. El tipo era bastante guapo y confiaba en los instintos de Lucy para estar a salvo. Después de todo, estábamos rodeados de mucha gente. No había mucho que el tipo pudiera hacer. A medida que el resto de nosotros nos aventurábamos por la fiesta, nos separamos un poco y comenzamos a relajarnos. Terminé hablando con este chico lindo.
Se llamaba Joey y en general parecía tranquilo. Eventualmente intercambiamos números y redes sociales. A medida que avanzaba la noche comenzó a hacerse tarde. Empecé a reunir a todos para que pudiéramos regresar a nuestro apartamento. No quería llegar allí a la mañana siguiente ni nada. Encontré a Sofía y luego a Emily poco después, pero Lucy no estaba por ningún lado. Le pregunté a Joey si la había visto, pero no tenía ni idea de dónde estaba. Pasaron varios minutos más de nosotros buscando en la fiesta y aún no podíamos encontrarla. Intentamos enviarle mensajes de texto y llamarla varias veces, pero su teléfono siempre iba al buzón de voz. Esto era extraño. Lucy siempre contestaba, especialmente cuando éramos nosotros. Seguimos buscando aún más y todavía no había señales de ella. Las cosas empezaban a ponerse realmente aterradoras. Era considerablemente tarde y la gente empezaba a irse de la fiesta, pero a pesar de la menor cantidad de gente, aún no podíamos encontrar a Lucy. Intenté mantener la calma, pero Sofía y Emily realmente empezaban a asustarse. Queríamos suponer que había ido a la casa de algún chico, pero eso aún no explicaba por qué no contestaba el teléfono. Después de buscar alrededor del bosque y preguntar a la gente un poco más, aún no había señales de ella. Incluso intenté contactar a sus otros amigos para ver si había regresado al campus, pero según lo que dijeron, realmente no parecía así. Sofía, Emily y yo caminamos de mala gana de regreso a nuestro coche. Queríamos ver si al menos estaba esperándonos allí, pero para nuestro horror, tampoco estaba allí. Realmente no queríamos llamar a la policía tampoco, especialmente considerando que nos estaríamos delatando por la fiesta. Pero honestamente sentíamos que nos estábamos quedando sin opciones. Al final del día, Lucy había desaparecido misteriosamente y fue vista por última vez en el bosque. Esto en sí mismo sonaba aterrador y necesitábamos ayuda. Yo era el más sobrio, así que dejé a Sofía y Emily de regreso en la universidad y conduje hasta la estación de policía. Presenté un informe en la estación de policía, y durante este tiempo, Emily continuó buscando a Lucy en la universidad. A medida que le contaba más y más a la policía sobre lo sucedido, comenzaron a darse cuenta de que esto podría ser serio. Consideraron que había una causa probable suficiente para iniciar una búsqueda completa de Lucy. No había nada que pudiera hacer, así que me reuní de nuevo con Sofía y Emily en la universidad. Intentamos dormir lo mejor que pudimos al día siguiente. Recibí una llamada de la estación. Contesté frenéticamente para ver si tenían alguna noticia. Quería saber dónde estaba nuestra amiga, qué podría haberle pasado. Digamos que mi corazón se hundió. Encontraron a Lucy muerta en el bosque con múltiples heridas de arma blanca esparcidas por su cuerpo. Su cuerpo fue encontrado no muy lejos de la fiesta en el bosque. La policía creía que podría haber sido arrastrada al bosque en la oscuridad, sus gritos ahogados por la música fuerte y la gente. Sofía comenzó a sollozar, y Emily y yo simplemente nos quedamos allí, nuestras caras pálidas de incredulidad. Los policías aún no habían encontrado al culpable, pero sentía que tenía una pista. Recordé a Lucy coqueteando con ese hombre alto. Sentí que tenía que ser él. Pasó otro horrible día y finalmente me pidieron que fuera a la estación para un poco más de preguntas. Resulta que creen que encontraron a su culpable. Estaba enfurecido. Estaba a punto de ver a la persona que me quitó a mi amiga de forma permanente. Me di cuenta de que podía o no haber estado yendo a la escuela con este hombre todo el tiempo. Ese pensamiento me repugnaba, pero de alguna manera era incluso peor de lo que pensaba. Cuando trajeron al asesino, era el viejo de Omegle. ¿Cómo? ¿Cómo nos encontró este hombre? ¿Cómo estaba sucediendo todo esto? Pero entonces me di cuenta. Durante la llamada en Omegle, Lucy llevaba una etiqueta con su nombre de un evento al que asistió antes. También llevaba el suéter de nuestra escuela. La policía creía que el hombre logró encontrarla en las redes sociales y rastrear la fiesta a la que íbamos. Parecía haber rastreado quienes dieron me gusta y comentaron en la publicación, y seguramente Lucy hizo ambas cosas. La rabia y la desesperación me llenaron de pies a cabeza. Este acosador en línea con el que bromeamos realmente cumplió sus amenazas. Ni siquiera pude despedirme de Lucy, no podía creerlo. Si hay algo que quiero que aprendan de esto es que tengan cuidado con quién conocen y qué comparten en línea. Cosas inimaginables aún pueden suceder. Nunca pensé que una noche de aburrimiento en casa podría convertirse en una experiencia tan aterradora.
Mi nombre es Fernando, y quiero compartir con ustedes algo que jamás podré olvidar. Solía entrar a Omegle de vez en cuando, simplemente para pasar el rato y hablar con extraños de todo el mundo. A veces me encontraba con personas interesantes, otras con trolls, pero nunca imaginé que algo tan macabro pudiera suceder en una plataforma como esa. Esa noche en particular, estaba en mi habitación, descansando después de un largo día de trabajo. Tenía la rutina de sentarme frente a mi computadora, abrir una bebida y explorar la web sin ningún propósito en particular. Había terminado de ver una serie y no tenía planes de salir, así que decidí abrir Omegle para distraerme un poco. La mayoría de las veces, simplemente pasaba de una conversación a otra, encontrándome con gente que también buscaba matar el tiempo. Había visto de todo, desde gente aburrida hasta individuos con intenciones claramente inapropiadas. Pero entonces, después de varios clics, la pantalla se quedó en negro por un momento más largo de lo usual. Pensé que la conexión se había caído, pero luego la pantalla se iluminó nuevamente. Lo que vi me dejó congelado. En la pantalla, había una habitación mal iluminada, con paredes de concreto y sin ventanas visibles. La iluminación era tenue, como si alguien hubiera colgado una bombilla desnuda en el centro del techo. En el centro de la habitación, había una silla de metal. La calidad del video era baja, con un grano que hacía que la imagen se viera casi como una vieja película de terror. Pero se podía distinguir claramente que alguien estaba sentado en la silla. Una mujer, con el rostro oculto parcialmente por su cabello oscuro, estaba atada y amordazada. Sus ojos, llenos de terror, eran lo único visible con claridad en la penumbra. Mis primeras reacciones fueron de incredulidad y confusión. Me pregunté si esto era algún tipo de broma elaborada o una actuación. El ambiente era denso, casi sofocante, y el silencio se rompía ocasionalmente por el ruido estático de la transmisión. Pero pronto me di cuenta de que no era una broma. Un grupo de personas, vestidas con máscaras para ocultar sus rostros, apareció en la pantalla. Llevaban máscaras de diferentes estilos, algunas grotescas, otras simplemente sin expresión. Eran 3, tal vez 4 personas, todas vestidas con ropa oscura. Comenzaron a hablar entre ellos en un idioma que no pude entender. Parecían estar discutiendo algo, señalando a la mujer de vez en cuando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí un nudo en el estómago. La escena que se desarrollaba frente a mí era demasiado real para ser una simple actuación. El miedo en los ojos de la mujer y la frialdad en los movimientos de los enmascarados eran escalofriantes. Quería cerrar la ventana, apagar la computadora y olvidarme de todo, pero algo me detuvo. Quizás fue el shock o la curiosidad mórbida, pero me quedé mirando, paralizado. Uno de los hombres se acercó a la mujer y comenzó a hablarle en un tono amenazante. Ella intentó gritar, pero el sonido estaba amortiguado por la mordaza. Los otros enmascarados se reían entre ellos, como si disfrutaran de la situación. La tensión en el aire era palpable, y yo no podía apartar la vista de la pantalla. De repente, uno de ellos sacó un cuchillo. Era grande, con una hoja brillante que reflejaba la poca luz de la habitación. En ese momento mi corazón casi se detuvo. El hombre levantó el cuchillo y lo acercó a la mano de la mujer. Ella comenzó a agitarse, tratando desesperadamente de liberarse. La escena era surrealista, como si estuviera viendo una película de terror, pero sabía que lo que estaba viendo era real. La mujer forcejeaba, sus muñecas estaban atadas tan fuerte que la piel comenzaba a enrojecerse y lastimarse. Entonces, lo hizo. Con un movimiento rápido y preciso, el hombre cortó uno de los dedos de la mujer. La sangre brotó de inmediato, goteando en el suelo de concreto. Ella gritó de dolor, aunque el sonido seguía siendo amortiguado. Era un grito desgarrador, lleno de miedo y desesperación. Los enmascarados continuaron riéndose, como si fuera un espectáculo para ellos. Sentí náuseas, y casi cerré la ventana en ese momento. Pero algo en mí, quizás la incredulidad o la necesidad de asegurarme de que lo que estaba viendo era real, me hizo seguir mirando. El horror continuó. El hombre con el cuchillo comenzó a cortar más dedos, uno por uno. La mujer se retorcía de dolor, y yo apenas podía soportar ver lo que estaba sucediendo. La sangre manchaba la silla y el suelo, y los enmascarados seguían riendo, como si disfrutaran de cada momento. Finalmente, no pude más.
Cerré la ventana de Omegle y apagué la computadora. Me quedé sentado en mi silla, temblando, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Pasé el resto de la noche en vela, intentando procesar lo que había visto. ¿Era real? ¿Había alguien realmente torturando a una persona en vivo en Omegle? Sentía una mezcla de horror y culpa. ¿Podría haber hecho algo para ayudar? Debería haber llamado a la policía. ¿Pero qué les diría? Vi algo horrible en Omegle, pero no sé dónde fue ni quiénes eran. Al día siguiente, intenté buscar información en línea. Busqué en las noticias locales y globales. Intenté encontrar alguna pista de lo que había visto, pero no encontré nada. Todo parecía un mal sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Pero sabía que no era un sueño. Lo que había visto era demasiado vívido, demasiado real para ser simplemente una alucinación. Pasaron los días, y aunque traté de seguir con mi vida normal, no podía dejar de pensar en esa mujer y en lo que le había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro de terror y la crueldad de esos hombres. Me sentía impotente y aterrado, no solo por ella, sino por mí mismo. Si esos hombres eran capaces de hacer algo así, ¿qué les impedía encontrarme y hacerme lo mismo? Empecé a tener miedo de usar Omegle, de estar en línea en general. Sentía que, de alguna manera, al haber visto lo que había sucedido, me había convertido en un objetivo. Sabía que era irracional, pero el miedo no es algo que se pueda controlar fácilmente. Pasé noches sin dormir, revisando mi casa una y otra vez, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Me convertí en un prisionero de mi propio miedo. Nunca supe qué le sucedió a esa mujer. Nunca supe quiénes eran esos hombres o por qué estaban haciendo lo que hacían. Intenté buscar ayuda, hablar con amigos, pero todos pensaban que estaba exagerando o que lo había imaginado todo. Sin pruebas, sin grabaciones, no había forma de demostrar lo que había visto. Me sentía aislado, atrapado en un ciclo de miedo y paranoia. A veces me pregunto si todo fue una especie de broma macabra, una actuación para asustar a la gente en línea. Pero en mi corazón, sé que lo que vi era real. Y esa es la peor parte. No poder hacer nada, no poder ayudar, no poder escapar del horror que presencié. Vivo con ese recuerdo todos los días, con la imagen de esa mujer y su sufrimiento grabada en mi mente. Y ahora, mientras escribo esto, todavía me siento vigilado. Como si de alguna manera, esos hombres supieran que los vi, que sé lo que hicieron. No sé si algún día podré superar este miedo, si alguna vez podré sentirme seguro de nuevo. Pero lo único que puedo hacer es seguir adelante, tratando de olvidar, tratando de vivir mi vida. Sin embargo, una parte de mí siempre se preguntará si ellos vendrán por mí algún día, si el horror que presencié será solo el comienzo de algo mucho peor. Por ahora solo puedo esperar que todo haya sido un sueño, un mal sueño del que algún día despertaré. Pero hasta entonces, viviré con la incertidumbre, con el miedo constante de que lo que vi en esa pantalla pueda regresar para atormentarme de nuevo. Nunca imaginé que una simple decisión de conectarme a Omegle una noche aburrida se convertiría en una pesadilla que duraría 4 años. Me llamo Alma, y quiero compartir mi historia como una advertencia para cualquiera que piense que lo que sucede en Internet se queda en Internet. Aquella noche solo buscaba pasar un buen rato y tal vez encontrarme con algunos amigos en línea. Siempre habíamos bromeado sobre las cosas raras que podías ver en Omegle, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de vivir. Era una noche tranquila, una de esas en las que el tiempo parece detenerse y todo el mundo está ocupado con sus propios asuntos. Mis amigos y yo solíamos entrar a Omegle solo para divertirnos, ver quién se encontraba con la persona más rara o tener una conversación divertida con algún extraño. Esa noche decidí probar suerte sola. Al principio fue lo de siempre. Personas aburridas, algunos trolls y muchos usuarios que simplemente pasaban de largo. Después de unos minutos apareció en mi pantalla un hombre de unos 30 y tantos años. Parecía amigable, con una sonrisa fácil y una actitud relajada. Nos presentamos y comenzamos a charlar. La conversación fue sorprendentemente fluida. Hablamos de cosas triviales al principio. Música, películas, pasatiempos. Me contó que se llamaba Mark y que trabajaba en tecnología,
Algo bastante común y nada sospechoso. Me sentí cómoda, como si estuviera hablando con un amigo de toda la vida. La charla se prolongó durante horas, y cuando finalmente nos despedimos, me sentí contenta de haber conocido a alguien interesante. No pensé mucho en ello, pero esa conversación fue el comienzo de algo mucho más siniestro. Pasaron algunos días y, de vez en cuando, Mark aparecía en mi mente. Era raro pensar en alguien que solo había conocido en línea, pero no le di demasiada importancia. Entonces, una noche, recibí un mensaje en una de mis redes sociales. Era él. No recuerdo haberle dado mi nombre completo ni mis datos, pero de alguna manera había encontrado mi perfil. Al principio me pareció un poco extraño, pero me convencí de que debía haberlo mencionado en nuestra conversación, aunque no podía recordar cuándo. Mark me envió un mensaje amistoso, diciendo que había disfrutado nuestra charla y que le gustaría mantenerse en contacto. Accedí pensando que no había nada de malo en ello. Así comenzó nuestra amistad virtual. Nos escribíamos con frecuencia, compartíamos memes, hablábamos de nuestras vidas. Parecía una amistad normal, pero poco a poco, comencé a notar cosas que me incomodaban. Mark parecía saber demasiado sobre mí, detalles que no recordaba haberle contado. Sabía dónde estudiaba, con quién salía y hasta los lugares que solía frecuentar. Cuando le pregunté cómo sabía tanto, siempre tenía una respuesta lista. O lo mencionaste en una de nuestras charlas, o vi una foto en tu perfil. Me sentía inquieta, pero no quería parecer paranoica, así que dejé pasar esas señales. Un día, sin embargo, todo cambió. Había salido con unos amigos al centro comercial, y cuando regresé a casa, encontré un mensaje de Mark. «Espero que hayas disfrutado de tu día en el centro comercial con tus amigos», decía. Mi corazón se detuvo por un momento. No había publicado nada en las redes sociales sobre mi salida. Ni siquiera había mencionado mis planes a nadie en línea. ¿Cómo lo sabía? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Traté de sacar la información, pero él simplemente dijo que había adivinado. Pero yo sabía que algo no estaba bien. A partir de ese momento, mi relación con Mark se volvió una fuente constante de ansiedad. Parecía estar siempre un paso adelante, sabiendo cosas sobre mí que no debería. Comenzó a enviarme regalos, pequeños detalles que al principio parecían inofensivos. Una caja de chocolates, una bufanda que mencioné que me gustaba, libros que me interesaban. Pero luego, los regalos se volvieron más personales y perturbadores. Un día recibí una fotografía en blanco y negro de mí misma, tomada claramente desde una distancia cercana. La foto estaba bien enmarcada, con una nota que decía: «Para que nunca olvides lo hermosa que eres». Mi mente empezó a correr en círculos tratando de entender cómo y cuándo había sido tomada esa foto. Estaba claro que Mark había comenzado a seguirme. La situación se volvió más inquietante. Mark empezó a enviar mensajes más frecuentes y exigentes, queriendo saber dónde estaba y con quién. Si no respondía de inmediato, se molestaba diciendo que estaba preocupado por mi seguridad. Me decía que era porque se preocupaba por mí, pero su tono era cada vez más controlado y posesivo. Empecé a sentirme atrapada. A pesar de que nunca lo había conocido en persona, sentía que no podía escapar de él. Cada vez que salía, miraba a mi alrededor, buscando su cara entre la multitud, preguntándome si me estaba observando. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando una noche, después de un largo día, regresé a casa para encontrar una caja en mi puerta. No tenía remitente, pero mi nombre estaba claramente escrito en ella. La abrí con manos temblorosas y descubrí un montón de fotos. Eran todas de mí, en diferentes lugares y momentos. En la escuela, en el parque, incluso en mi propia casa. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. ¿Cómo había podido seguirme tan de cerca sin que me diera cuenta? Sabía que esto había ido demasiado lejos. Mark no era solo un amigo en línea, era un acosador. Decidí cortar todo contacto con él, bloqueándolo en todas mis redes sociales y cambiando mis números de teléfono. Pero el daño ya estaba hecho. Me sentía observada y vulnerable todo el tiempo. Mark continuó enviándome correos electrónicos, usando cuentas falsas y nombres diferentes. Sus mensajes iban desde las disculpas y las súplicas hasta las amenazas veladas. Me decía que nadie me querría como él, que siempre estaría allí para protegerme, aunque eso significara seguirme donde fuera. Finalmente acudí a la policía. Llevé todos los correos electrónicos, las fotos y los regalos como prueba.
Me sentí aliviada al ver que tomaban mi caso en serio. La policía inició una investigación y, eventualmente, lograron rastrear a Mark. Resultó ser un hombre con un historial de acoso, pero nunca antes había llegado tan lejos. El día de su arresto sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque finalmente lo habían detenido, pero miedo porque el proceso había sido largo y doloroso, y sabía que no terminaría allí. Mark fue acusado de acoso e intento de secuestro. Durante el juicio se reveló que había planeado secuestrarme, que había estado observándome durante años, recopilando información y esperando el momento adecuado. Me sentí asqueada y asustada al escuchar los detalles de sus planes. Pensar que alguien con quien había hablado y en quien había confiado, aunque fuera superficialmente, tenía intenciones tan siniestras era aterrador. Finalmente fue condenado y enviado a prisión, pero incluso con él tras las rejas la sensación de seguridad que alguna vez tuve se había ido para siempre. 4 años después de aquella noche en Omegle, sigo lidiando con las secuelas de esa experiencia. Me cuesta confiar en las personas, especialmente en aquellos que conozco en línea. Vivo con una constante sensación de estar siendo observada, y cada pequeño ruido me pone en alerta. Pero lo más importante es que he aprendido a ser más cautelosa y consciente de los peligros que pueden esconderse detrás de una pantalla. Esta experiencia me enseñó que no podemos subestimar el peligro que puede representar a alguien con malas intenciones, incluso si nunca hemos visto su rostro en persona. Mi historia es una advertencia para todos aquellos que piensan que lo que sucede en Internet no puede tener consecuencias en la vida real. Nunca sabemos quién está al otro lado de la pantalla, y a veces los monstruos no necesitan disfrazarse de fantasmas o criaturas sobrenaturales. A veces, se presentan como amigos amables y simpáticos, esperando el momento adecuado para mostrar su verdadera naturaleza. Así que por favor tengan cuidado. Protejan su información personal, sean conscientes de las señales de alarma, y sobre todo, no se sientan obligados a mantener una relación que los hace sentir incómodos o inseguros. Mi historia terminó con el arresto de Mark, pero muchas otras personas no tienen la misma suerte. Estoy agradecida de que finalmente pude salir de esa situación, aunque las cicatrices emocionales perduren, y aunque me gustaría poder borrar esos 4 años de mi vida, sé que todo lo que puedo hacer es seguir adelante y aprender de la experiencia. She in here with her